Saludos y gracias por estar en un vídeo más de SEO Arconte. Cuando se acerca el fin de año siempre se celebran las fiestas navideñas, donde las calles de ciudades y pueblos se llenan de luces de colores. Nuestras casas también se llenan de esas luces, que decoran habitualmente el típico árbol de Navidad o el nacimiento de Belén. Las familias se reúnen en su totalidad para comer o cenar y también se hacen regalos hasta fomentar el consumismo a niveles insospechados, pero bueno, eso es otro tema. Y también muchos se cogen la última borrachera del año en las calles. Pero, ¿os habéis parado a preguntar cuál es el verdadero origen de todas estas celebraciones? En el siguiente videoreportaje vamos a ir recogiendo todas las piezas del puzzle que arman la actual Navidad, desde las costumbres nórdicas de Europa hasta las del Imperio Romano, y que a partir de 1492 se empezaron a expandir por el continente americano. Vamos a retroceder en el tiempo para indagar en qué consistían esas costumbres que estaban ligadas a los ciclos de la naturaleza, hasta las creencias que nos han llegado hasta nuestros días y que no tienen absolutamente nada que ver con los ciclos naturales de la Madre Tierra, y sí con figuras o deidades completamente humanizadas. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Hace miles de años los seres humanos divinizaban a los elementos de la naturaleza. Estaban ligados a los ciclos naturales de las estaciones del año, la luna y el sol, y de la propia tierra brotaban de manera mágica para ellos el alimento y el cobijo. Eran los tiempos de las deidades femeninas. Prueba de ello son las esculturas bautizadas como las Venus paleolíticas, que simbolizaban la fuerza de la naturaleza y el poder de la fertilidad que daba paso a la vida. Siempre hubo fechas especiales a lo largo del año que todas las culturas del mundo celebraban, y una de ellas era el solsticio de invierno, cuyas celebraciones comenzaban en la noche más larga del año, la del 21 de diciembre, y durante varios días se celebraba que el sol volvía a ganar terreno a la oscuridad. Sin embargo, las culturas comenzaron a adquirir conocimiento, dejaron de ser recolectores y empezaron a cultivar, dejaron de ser cazadores y empezaron a domesticar a los animales, empezaron a tener el control sobre los milagros que proveía la Madre Tierra. Nuestro planeta ya no era esa madre que proveía de alimento de forma milagrosa y comenzaron a perderle su debido respeto. Poco a poco se fueron abandonando las deidades femeninas, las culturas antiguas pasaron de venerar a la Madre Tierra y tomaron fuerza los cultos solares. Comenzaron a surgir las deidades masculinas para transformarlas con el paso de los miles de años hasta nuestros días en deidades humanizadas que están por completo desligadas de los ciclos naturales de la Madre Tierra. Esto podríamos tomarlo como un breve resumen de la transición de las creencias de los seres humanos desde el Paleolítico hasta el surgimiento de las creencias actuales. Pero volvamos a retroceder en el tiempo para ver cómo celebraban el solsticio de invierno algunas de las culturas que han influenciado en la actual Navidad. Y vamos a empezar por las costumbres de los germanos y nórdicos de Europa, que por estas fechas celebraban el Yule o Yule, que representaba el final de una etapa y el comienzo de un año nuevo, justo cuando la luz de los días estaba empezando a vencer otra vez la larga oscuridad de la noche. La fiesta de Yule, celebrada por los países germanos de Europa, comenzaba en la noche más larga del año, el 21 de diciembre, y duraba hasta 12 días. Se consideraba el fin de la época de siembra en la agricultura y del pastoreo del ganado, el cual encerraban en las cuadras. Todas las familias se reunían en grandes banquetes donde no faltaba de nada gracias a los frutos de la agricultura, ya que tenían a todos los animales estabulados, los cuales sacrificaban y se comían en honor a sus principales deidades, Freya y Thor.
donde abundaban especialmente las patas de jamón. ¿Os recuerda esto al típico jamón de Navidad? Las cabras también se llevaban la peor parte en estas celebraciones. Por aquel entonces se creía que Thor surcaba los cielos en un carro tirado por 2 machos cabríos, y en honor a él siempre se sacrificaba un macho cabrío. Hoy consideramos al macho cabrío como un símbolo del mal asociado al demonio, pero por aquel entonces eran los portadores de los regalos que tantas ilusiones hacían a los niños. ¿Sería por eso que la Iglesia satanizó la imagen del macho cabrío? ¿Es Thor con su carro tirado de 2 machos cabríos el verdadero origen de Papá Noel o Santa Claus? Después de las copiosas comidas, todos salían con sus cuernos de cerveza por las calles de los pueblos brindando con todo el mundo y cantando, no solo a otras personas, sino también a los huertos y a los árboles frutales para pedir fertilidad y buenas cosechas. ¿Será este el origen de ir de puerta en puerta cantando villancicos y canciones tradicionales? Entre las celebraciones del Yule se encendía un tronco del año anterior, cuyas llamas debían permanecer presentes durante toda la noche del año para ahuyentar a los malos espíritus en la noche más larga. Hoy en día esos troncos llameantes que debían iluminar las plazas de los pueblos se han sustituido por las famosas luces de Navidad. Y para rendir culto a Yggdrasil, que es el gran fresno de la mitología nórdica de la que pendían los 9 mundos de esa mitología, se llevaban a las casas un árbol el cual decoraban. San Bonifacio, que era un evangelizador alemán que nació en el año 672 de nuestra era, cortó un árbol que estaba consagrado a Thor y representaba a este Yggdrasil. En su lugar plantó un pino, ya sé que suena mal, pero sí, plantó un pino que se decoraría todos los años por estas fechas, cuyas hojas perennes venían a significar el amor perenne a Dios. ¿Será este el origen de por qué tenemos en nuestras casas el típico árbol de Navidad y más en concreto un pino, aunque sea este de plástico? Ya tenemos la mitad de las piezas del puzzle que conforman la actual Navidad, las del norte de Europa, pero ahora nos falta la otra mitad que conformará la totalidad del puzzle, las de el Imperio Romano y que también hemos heredado. El 17 de diciembre comenzaban en el Imperio Romano las Saturnales, unas celebraciones que estaban dedicadas a Saturno, padre de Júpiter, dios de la agricultura y las cosechas. Tras la finalización de los trabajos del campo, tras la siembra, comenzaban 7 días de festividad donde se decoraban las casas y se encendían velas por la noche, ante los días más oscuros del año hasta la llegada del solsticio de invierno. En el templo de Saturno se realizaba un sacrificio al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, para dar comienzo a la Saturnalia, realizando un banquete público en el que todos estaban invitados, incluso los esclavos. En estas fechas los amos se disfrazaban de esclavos y los esclavos de amos. También se realizaban suculentos regalos. Para que os hagáis una idea de lo que representaban estas fechas, os dejo con estas palabras de Luciano de Samosata, escritor de lengua griega y uno de los primeros humoristas. Que nadie tenga actividades públicas ni privadas durante las fiestas salvo lo que se refiere a los juegos, las diversiones y el placer. Solo los cocineros y los pasteleros pueden trabajar. Que todos tengan igualdad de derechos, los esclavos y los libres, los pobres y los ricos. No se permite a nadie enfadarse, estar de mal humor o hacer amenazas. No se permiten las auditorías de cuentas. A nadie se le permite inspeccionar o registrar la ropa durante los días de fiestas, ni practicar deportes, ni preparar discursos, ni hacer lecturas públicas, excepto si son chistosos y graciosos, que producen bromas y entretenimientos. Con la llegada del solsticio de invierno, terminaba la Saturnalia y comenzaba el Dies Natalis Solis Invicti, o más conocido como el Sol Invictus, que se celebraba el 25 de diciembre del calendario juliano, que daba paso a la estación más fría del año y el fin de los días más oscuros, gracias a que cada día el sol empezaba a alargar la luz de los días. El Sol Invictus representaba a 3 deidades solares, el Gabal, que era una deidad solar siria, al propio dios Sol, que era una herencia del Helios griego, y a Mitra, este último era un dios persa que representaba la luz y la sabiduría.
irrumpiría con fuerza en el panteón romano, siendo la principal deidad hasta que el emperador romano Teodosio I emitió un decreto el 27 de febrero del año 380 de nuestra era, donde prohibió cualquier costumbre pagana, promulgando la única religión del imperio, al cristianismo. A partir de entonces, el mitraísmo, al igual que el resto de cultos paganos practicados en el Imperio Romano, fueron prohibidos y perseguidos. Con el paso de las décadas, el cristianismo se iría imponiendo en la práctica totalidad del imperio, adoptando, eso sí, las antiguas costumbres. El calendario de actos y festejos romanos fue modificándose por festividades cristianas. Las Lupercales, que se celebraban el 15 de febrero en honor a Lupercus, que era un dios romano dedicado a la fertilidad y protección de los rebaños, se celebraba en honor a la loba que amamantó a Rómulo y Remo. El cristianismo lo transformaría en el actual San Valentín, que se celebra todos los 14 de febrero. El cristianismo modificó la fecha de los Saturnales, pasándolos también a febrero, a los días previos de la abstinencia y el ayuno que daría paso a la Cuaresma. Hoy en día conocemos esas fechas como el Carnaval. Otras celebraciones que el cristianismo también adoptó y transformó fue el Día de Difuntos, cuya noche anterior es conocida en la actualidad como Halloween, en el que hablamos en este vídeo por si lo queréis ver, o también la Noche de la Hoguera de San Juan, donde en este vídeo en el que explicamos por qué la Noche de las Hogueras no coincide con el solsticio de verano. Y así, para hacer olvidar a Mitra, se adoptaron todas las creencias del mitraísmo, y el 25 de diciembre se empezó a conmemorar el nacimiento del niño Jesús, pese a que la Biblia jamás hace referencia a cuándo nació. Y como los cristianos celebraban ese día el 6 de enero, al cual llamaban el día de la Epifanía, es decir, el día en el que un nuevo Mesías apareció, ese día se transformó en el de la llegada de los Reyes Magos que fueron a visitar al niño Jesús. En este otro vídeo menciono todas las hipótesis que podrían representar a la estrella de Belén que supuestamente guió a los Reyes Magos hasta el niño Jesús. Estrella de Belén que corona nuestros nacimientos y árboles de Navidad. Gracias al calendario de Filócalo, que es un manuscrito romano del siglo IV, se sabe que la celebración del nacimiento del niño Jesús se venía celebrando desde el año 386 de nuestra era con el Papa Julio I. En el año 440 el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad, y en el año 529 el emperador Justiniano la declara oficialmente la festividad del imperio, y así de esta manera murió la celebración del Sol Invictus el 25 de diciembre, sustituyéndose por la Navidad, palabra que proviene de natividad o nacimiento, para conmemorar el nacimiento de Jesús, sustituyendo la luz del sol por aquel que vino al mundo para traer la luz de la verdad. Fue en este intervalo de tiempo cuando murió definitivamente el culto a las deidades ligadas a la Madre Tierra y posteriormente al Sol, para cambiarlas por una sola deidad completamente humanizada y así poder controlar mejor las creencias del pueblo. Y ahora ya tenemos todas las piezas del puzzle para comprender la actual Navidad. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.